Un gusto, Darío. Mi nombre es Rosana Prat. Bueno, un gusto recibirte en nuestra sala virtual. Estamos agradecidos de que estés con nosotros. Y bueno, por supuesto, nuestro agradecimiento a nuestro querido Nelson Caula, que hizo el contacto, el puente contigo. Eh, bueno, estamos llenos de preguntas. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, y también a Nelson. Bueno, intentaré contestar en lo que me sea posible a sus preguntas, dándoles como primicia que en todo lo que tenga que ver con investigación, generalmente cuando uno más avanza en la investigación, son más las preguntas que aparecen y menos las respuestas, en el sentido en que uno va avanzando y el conocimiento en realidad siempre es algo que se nutre de sí mismo. O sea que a veces, bueno, les contestaré más quizás con preguntas o con otras preguntas que con respuestas. Espero que eso cumpla con lo que ustedes esperan. Bueno, yo simplemente agradezco también la generosidad de Darío, es un tipo que yo admiro y respeto mucho, lo sigo mucho en todas sus investigaciones, fue muy bueno habernos encontrado los dos en nuestro rol de cineastas, que creo que fue con nuestras dos películas, esta que estamos comentando y la otra, la 13.500, en un evento monumental que hubo en Bella Unión, allá Correcto. arriba, pasamos las dos películas. Bueno, fue realmente muy fascinante el encuentro a partir de ahí, aunque yo ya conocía sus trabajos desde mucho antes. Y bueno, hoy Darío desempeña funciones allí en la Embajada de Francia, acá en Uruguay. Yo tengo tu tarjeta, Darío, dice doctor Darío Arce. Te doctoraste como antropólogo, ¿no? Correcto, sí, sí, Aclaranos sí. un poquito eso. Sí, yo hice un doctorado, o sea, lo defendí mi tesis doctoral en Paris 3, en París 3, en Sorbonne Nouvelle, en el 2014, en enero del 2014. Eh, o sea, después de esta realización para esta película, de esta investigación más de corte histórico sobre el tema de los cuatro indios charrúas, genoas, al final hablaremos de eso, que fueron a Francia, seguí trabajando sobre el tema, y ahí fue que varias veces nos hemos encontrado contigo, Nelson, ya que tú siempre has sido muy sensible y has participado también de todas las investigaciones que han habido sobre estos temas vinculados a las raíces indígenas del Uruguay. Y bueno, a lo largo de ese tiempo seguí trabajando sobre estos temas hasta el 2006, donde en Salsipuedes, a orillas del arroyo Salsipuedes, tuve un pequeño accidente, me quebré el peroné, quedé inmovilizado durante 6 meses y no pensaba en ese momento seguir con la facultad, seguir estudiando, pero al encontrarme 6 meses inmovilizado decidí retomar, aprovechar ese tiempo y contacté a una directora, que fue después mi directora de tesis, y ahí empecé la redacción de esta tesis que terminaría con este resultado, ¿no?, de este doctorado. Y posteriormente, el año pasado, esta tesis, yo la acabo de terminar de traducir al español y espero publicarla el año que viene. Bueno, acá les muestro lo que fue en francés, pues fue publicada en París hace 2 años y tengo, bueno, tuve el gusto también de ganar un premio con esta tesis, fue entregada en Bucarest, en Rumania, como una mejor tesis sobre Latinoamérica en ciencias sociales. Así que bueno, ese es mi camino, digamos, para llegar al doctorado. Che, yo simplemente, y ya dejo a los muchachos para que te pregunten, qué bicho duro que es Rivera, ¿no? Qué espíritu siniestro, ¿no? Vaya a saber si fue el de Frutos o de Don Frutos o el de Bernabé, pero ahí te patearon el tobillo en Salsipuedes, ¿no? No les gustaba nada que estuvieras investigando. Y quizá fue eso, quizá fue algo que tenía que pasar. De todas formas, tal como lo escribí en mi tesis, no salí totalmente indemne de esta aventura. Bueno, adelante, no sé quién pide la volada, incluso estuvieron hace poquito, un rato antes, estuvieron viendo tu película también. Muy bien. A ver, ¿quién dice yo?
Así que Bueno, yo te pregunto, algo que estuvimos hablando Julia. Yo tengo en los racontos de Paul Rivet, en las recopilaciones que él hizo, habla de unos diarios de un tal Cardinal o Carpinal, que era el que desde París cicateaba a los que estaban en Uruguay en aquel momento. Parece que esto lo nombra Rivet en alguno de sus diarios, cicateaba para que entregara de una vez por todas las tierras que estaban ocupando los charrúas, que se ocupara de una vez por todas, y no sé si es ahí que hacen la famosa propuesta de entregar tantos patacones para que lo hicieran de una vez por todas, para que los hacendados se hicieran de esas tierras. No sé si eso es antes o después, me quedó un poco colgado eso. Bien. A ver, yo no tengo, buenos días, en primer lugar, un gusto, Julia. En primer lugar, bueno, yo no tengo noticias de que hayan habido desde Francia, y eso sea en la obra de Rivet, pero no creo que se me haya pasado por alto un detalle de ese tipo, de que haya habido un pedido desde Francia anterior a lo sucedido. El hecho de que ellos hayan ido a Francia se debió sobre todo a la aparición de un personaje, un protagonista, ¿no?, de toda esta historia, que fue el director del Colegio Oriental en ese momento, que era François de Curel, ¿no? François de Curel, que venía de Argentina, que después estaría instalado aquí en Montevideo, y que con una trayectoria bastante, diría, confusa, puesto que él era soldado en el momento en que en Francia hay un cambio de régimen. Él en ese momento se va a ir del ejército, va a venir a Sudamérica a intentar esa aventura de armar colegios privados, primero en Argentina y después aquí en Uruguay. Y cuando vuelve a Francia, en este caso, se le ocurre poder llevar a estos 4 indios charrúas, ¿no? Entonces, no tengo noticia de que en Francia, anteriormente, digamos, a que hayan llegado a Francia, haya habido algún tipo de intercambio en cuanto a lo que podrían ser incluso ese tema de las tierras, ¿no? Quizás ahí haya una pequeña confusión. Las familias, digamos, los hacendados, fueron en su momento, sí, eh, no congregados, pero sí quien llevó adelante, digamos, la causa de ellos para reclamar que se llevaran a cabo acciones contra los charrúas, sí, por un inglés que se llamaba Noble, de apellido, con anterioridad a los operativos que van a suceder en parte en Salsipuedes. Aprovecho simplemente para aquí aclarar que Salsipuedes, que hasta el día de hoy no hemos tenido registros arqueológicos exactamente del sitio donde se dio esa batalla, si bien hay varios indicios que indican lo que es el encuentro del arroyo Tiatucura y el arroyo Salsipuedes Grande, es algo que va a suceder en distintos lugares, es decir, obedece a un operativo militar de una persecución, pero que además eso debemos enmarcarlo en un proceso aún más antiguo que data de la época de la colonia, en particular de fines del siglo XVIII, donde ya se empieza, digamos, esa campaña contra todo aquel que estaba fuera de la ley, ¿no? Hablamos generalmente de indios, pero ya estamos en un momento de la historia en la cual ya se dio un cierto mestizaje. Y lo importante tanto para los estancieros como después para el propio Estado uruguayo es lograr un control sobre esas tierras, lograr un control para repartir la propiedad privada y de cierta forma garantizarlo. Gracias. No, por favor. Hola, me pareció muy bueno. ¿Qué tal, Darío Buen día. y Nelson? Buen día. Me pareció muy interesante una de las propuestas, la última que hizo una de las señoras, que realmente ahora no recuerdo, lo de la descendencia que puede haber en Francia sobre los charrúas. Y lo que ella acotó sobre Mitterrand, que se suponía que tenía algún rasgo charrúa. Bueno,
hubieron varias no sé, yo hasta el día de hoy no sé de dónde salió esa teoría, esa historia de que Mitterrand podría haber tenido orígenes charrúas. Al día de hoy, lo poco que sé es que podría haber sido obra de un periodista que se llamaba Ismo Gouzy en un canal, FAN en Francia, en ocasión de una visita oficial de Mitterrand. Y lo que sí sucedió, o sea, un vínculo verdadero que sí tuvo la familia Mitterrand con Uruguay es que su padre estuvo en Uruguay. El padre de Mitterrand estuvo en las minas del Olivier, en Rivera, entonces Tacuarembó, ¿no? Y estuvo trabajando ahí como hidrógrafo, ¿no? En fin, eso sí es un caso cierto. Ahora, después he consultado a biógrafos de Mitterrand, hay varios en Francia, y todos descartaron esa hipótesis, tienen bastante claro la genealogía de los Mitterrand, que es una familia bastante antigua en Francia, y no han encontrado ningún rastro de un origen que no fuera francés, por lo menos al siglo XVII, ¿no? Entonces, eh, se descarta esa idea. Lo que sí, por lo que yo he llevado a cabo como investigación, la única, o digamos la probable o la posible rama que podría haber habido de descendencia en Francia, debería ser por digamos, la supervivencia de Tacuabeno, que es el último de los 4 que viajan a Francia, que son llevados a Francia, del cual no tenemos registro de su muerte. No hay ningún documento que afirme que se haya muerto en algún momento, y por lo tanto podemos imaginar, o sea, si lo queremos, de que haya podido tener una descendencia, seguramente ya con alguna mujer europea, ¿no? O no europea, pero en todo caso, no de aquí. No sabemos nada, es decir, de Tacuabé el último documento que tenemos es el documento de fallecimiento de la niña nacida en París, y que data de 1834, donde él está presente, donde él es nombrado Laurent Tacuabé como domestique, o sea, como empleado doméstico de una casa que estaba en la calle Mercier, que es una calle que todavía existe en Lyon, y después de ahí perdemos el rastro. O sea que esa es una pista, y han habido varias teorías, ¿no? O sea, han habido varias teorías, otra de ellas en el año 60, yo tengo por acá la revista original, hay un historiador, en realidad es un profesor de historia, que se llamaba Laurent Roussy, que escribe en una revista que habría un rumor como que había una descendencia en Lyon, una familia que se decía descendiente en Lyon. Pero tampoco hay ninguna cita, no hay ningún nombre, y hasta el momento no se ha podido rastrear, lamentablemente. Eso es lo que yo le puedo contar. Bueno, muchas gracias. Por favor. María Elena. Tenés que prender el micrófono. Perdón, bueno, saludo al invitado. No, mi pregunta era la que se formuló recién, la que Sí. yo había hecho, acerca de si podía haber descendencia charrúa en Francia, si había alguna investigación o noticia al respecto de ese tema. O sea, ya Sí. se contestó. Bueno, está bien. Yo lo único que puedo completar con respecto a eso es que yo cada tanto lo que hago es que cuando tengo un poco de tiempo, o digamos que son cosas que voy llevando adelante desde hace años, vuelvo a mirar los artículos. ¿Qué pasa? Hay varias cosas. En primer lugar, las sociedades de genealogía, que supongo que ustedes seguramente conocen, y algunos de ustedes quizás participen de ellas, siguen trabajando en permanencia. No específicamente sobre, en este caso, la familia que podría haber sido de Tacuabé, pero al trabajar sobre otras familias, van de a poquito recabando más y más información, e indirectamente puede haber alguna que puede llegar a interesarnos en este caso. Entonces, cada tanto los consulto también, para saber si han avanzado sobre ciertos temas. Y por otro lado,
hay un fondo que se llama Gallica.fr, que es un fondo de digitalización de la prensa antigua en Francia, que también va avanzando, es decir, que es algo que se va, se avanza, hay gente que está trabajando y que todo el tiempo recupera artículos de diarios viejos, de diarios del siglo XIX, incluso anteriores, y los va digitalizando a medida que pasa el tiempo. Entonces, cada tanto aparecen artículos nuevos, y hace 2 años, recorriendo toda la colección de Gálica, me encontré con unos 10 artículos nuevos y publiqué un artículo yo mismo a partir de ellos, porque era interesante ver cómo en estos artículos que eran inéditos hasta el día de hoy, los distintos diarios recuperaban la historia de los cuatro charrúas llevados a Francia para, de cierta manera, hablar de otros temas, criticar al régimen, criticar a la sociedad parisina, pero de cierta manera se utilizaba esa figura del otro, esa figura en ese momento del indio charrúa llevado a Francia para otros discursos, que es algo interesante porque en la relación que tenemos, que tiene el Occidente con la alteridad, es una relación en la cual sistemáticamente al otro se le va a volver un objeto, se le va a transformar en objeto, y se va a procurar instrumentalizarlo, ¿no? Cuando uno piensa objeto, uno piensa herramienta, piensa instrumento. Y es precisamente lo que va a pasar, es decir, al otro se le va a utilizar generalmente como pretexto para hablar de otras cosas. Ya lo va a hacer Montaigne, ¿no? Con los guaraníes, lo va a hacer Rousseau con ese buen salvaje, y lo van a seguir haciendo también en la literatura, en el arte, y si se fijan bien, se sigue haciendo el día de hoy. La imagen del indio en Hollywood, por ejemplo, que si bien ha cambiado en los últimos tiempos, no deja de ser siempre una imagen estereotipada, en la cual al otro se le asigna un lugar y se le utiliza más que se le encuentra, más que se va hacia el diálogo, se utiliza la alteridad. Y bueno, eso es algo que ya sucedió entonces en ese París de 1830, ¿no? con esta exhibición de los charrúas. Ahí hay otro fenómeno también interesante sobre digamos, este caso de exhibición, y es que hace poco tiempo, y es algo que, Nelson, te paso la información porque es algo que pienso volver a repetir, di una clase sobre la elaboración de las razas, ¿no? La elaboración de cómo se construyó, digamos, cómo se construyeron las razas, ¿no? Que todo eso tiene una historia, un sentido, digamos. ¿Hola? Nos cortó un poquito ahí, Darío. Perdón. Hablaba de la historia de las razas, ¿no? De ese tema, que es una clase que di de unas 20 horas en facultad, y dentro de esa historia de las razas, es interesante destacar que todas estas exhibiciones de pueblos, digamos, exóticos, ¿no? Que va a tener lugar en Europa a partir del siglo XIX y en particular de mediados del siglo XIX, con no solamente los charrúas, pero sobre todo más adelante lo que son las ferias coloniales y las ferias y las exposiciones internacionales, en las cuales se van a presentar a los pueblos, digamos, de ultramar, en lugares encerrados, enjaulados, ¿no? Dentro de todo lo que es la escenografía del zoológico, por eso que se le llamará zoológicos humanos después. Bueno, hay que pensar que millones y millones de personas en Europa conocieron y vieron por primera vez Yo no sé, pero un pequeño punto sobre la importancia que tuvieron esas exhibiciones de seres humanos, esas exposiciones de seres humanos, para justamente formar la visión que tendríamos después de las alteridades dichas étnicas, ¿no? Es decir, eso va a formar y va a tener una huella muy profunda hasta el día de hoy, porque la gente va a asociar al que es negro, al que es indio, a un animal en jaula. Eso es algo que va a tener un peso fuerte a nivel de la cultura europea a lo largo del siglo XIX y XX, en el cine, en muchas cosas. Y eso arranca en ese momento. Cuando llevan a los charrúas a Francia, estamos un poco antes del auge de todos esos eventos, que si bien apuntan sobre todo a demostrar el poder colonial, porque en ese caso es lo que se hacía, es decir, se llevaba
a los pueblos del imperio que se iban a presentar como súbditos de quienes los veían en ese momento, pero también desde el punto de vista científico, porque esto se venía a unir con lo que era la ciencia de ese entonces, con la idea del evolucionismo, es decir, miren estos seres que son primitivos con respecto a nosotros, se encuentran en una etapa de una escala que hacía de los indios una etapa anterior a la etapa en la cual nos encontramos lo más digamos, moderno y la etapa superior de la evolución humana. Entonces, todas esas dos cosas se van a juntar y todo eso aparece en ese momento. Y bueno, los charrúas son digamos, un eslabón. La exposición de los charrúas va a ser va a jugar un papel importante dentro de todo esto. Inauguran la tendencia, por decirlo de alguna manera. Ellos están, o sea, unos años antes hubo ya una exposición de indios osages, ¿no? En París, pero están dentro de los primeros, son de las primeras exposiciones que van a haber. A ver, el propio Colón ya había llevado indios a Europa, ¿no? Para mostrarlos. Pero ellos serían, digamos, dentro de los primeros que serían exhibidos de esa manera. Y sobre todo exhibidos dentro de este contexto, ¿no? A su vez de demostración de fuerza colonial y también de demostración de conocimiento científico, de afirmación de un conocimiento en ese entonces científico como lo era el evolucionismo. Medio como que hasta hoy, ¿no? No sé, hasta hace poco por lo menos, hay un encare académico, ¿no? Vos, Darío, de eso conocés mucho, que bueno, dice, bueno, estos tipos estaban en el Paleolítico, ¿no? Es un poco la ubicación que les dan creo que hasta hace poco, o por lo pronto es uno de los encares del estudio académico de todo este proceso, ¿no? Sí, yo creo que corresponde sobre todo, yo lamento mucho cuando desde la academia surgen ese tipo de discursos, porque es un discurso que está basado, digamos, mucho más en ideología que Claro. en un enfoque científico. Pero a su vez creo que es un discurso que se mantiene tanto en parte en la academia como sobre todo fuera de la academia, porque justamente todos estos hechos históricos, ¿no? Todos estos procesos como esa exhibición, pero también después como esa repetición de estereotipos, toda esa mirada que se tiene sobre lo que sería la alteridad, lo que sería el otro, son cosas que se transmiten a través de la cultura y estamos lejos todavía de realmente lograr salir de esos esquemas. Y es algo que lo vemos todavía a diario, yo un poco lo abarqué en la película, ¿no? El hecho de que tengamos todavía un apetito por ver espectáculos en los cuales al otro se le pone en escena a su pesar, como pueden ser los casos de los reality show, ¿no? En los cuales se ponen personas y se encierran en un ámbito medianamente hostil y lo que se disfruta es ver cómo esa persona lo padece y cómo esa persona lo sufre porque es una puesta en escena, todo eso son cosas que tienen guiones, están hechas para suscitar cierto, emplearía la palabra morbo en el espectador, son cosas que nos muestran que todavía tenemos mucho para aprender, para llegar, digamos, a esquemas que nos permitan sí el encuentro con el otro y no llegar con toda una cantidad de prejuicios y con esa idea de que nosotros seríamos los superiores y que podemos legítimamente hacer del otro un objeto ante nuestros ojos. Buenas tardes a todos, a Nelson, a Darío y a todas. La pregunta mía es, ¿qué pasó con la película cuando fue expuesta acá, presentada acá, si no tuvo reacción de los que durante toda la vida han tenido otra versión, o sea, la versión oficial de los liceos, de las escuelas y de los políticos en general, ha sido totalmente otra, y aparece
interesada, como dices tú, políticamente, porque los que escribieron los libros en la época que nosotros estudiábamos estaban bajo el poder del partido interesado en mostrar las cosas como quisieron mostrarlas. ¿No tuviste problema, Darío, con ellos? ¿No hubo gente que quiso discutir la situación, viendo la versión oficial tan diferente a la de ellos? Ay, Bueno, ahí, a ver, hay una de las cosas a las que llegué con mi tesis, de la que voy a hablar después, pero para satisfacer tu interrogación de manera más directa, eh, en ese momento, el momento de la película fue en el 2003, ya se venía haciendo un trabajo, y Nelson fue parte de él, con la editorial Rosebud, perdón, con IUSP, y ya había un camino que había sido emprendido por varios autores, diría de una cierta revisión histórica, o al menos de un cierto cuestionamiento de lo que sería lo llamado historia oficial. Eh, el Partido Colorado, yo lo puedo nombrar directamente, que es quien defiende a la imagen, sobre todo de Rivera, es quien se podía de cierta manera oponer. Ahora, si uno va al caso, uno de los principales historiadores, si bien no era un autodidacta como muchos de los investigadores del siglo pasado en Uruguay, fue Eduardo Costa y Lara. Y Eduardo Costa y Lara era militante del Partido Colorado, y él, su postura o sea, él fue totalmente transparente. Sus investigaciones son las que van más lejos sobre lo acaecido, lo sucedido en Salsipuedes, son las de él, sin duda alguna. Pero claro, su postura era una postura que también tiene su explicación, es decir, hay un pedido por parte de estancieros que ya no quieren que les roben, y bueno, y ellos entienden que esas tierras son de ellos, el Estado les dice que lo son, y por lo tanto el Estado tiene que actuar. Es decir, más allá de los juicios de valores que a veces pueden llegar a ser anhistóricos, o digamos fuera del tiempo en cuestión, es una posición que diría tomada, una posición X, no tiene por qué ser la mía, pero es una posición. En el 2003, más allá de eso, yo creo que ya dentro del mismo Partido Colorado hay distintas facciones, y también las personas mismas dentro de los partidos tienen una relación que puede ser particular o no, con lo que serían las figuras míticas, ¿no? Si bien existieron, me refiero a que tienen una dimensión mítica, como lo puede ser Rivera para el Partido Colorado, como lo puede ser Saravia para los blancos, etcétera, ¿no? Pero eso implica, y diría por suerte, que hay gente en todos los partidos que toma distancia con esas imágenes. Algunos, como el doctor Sanguinetti, pretende y seguirá pretendiendo, pienso hasta el final de su vida, que no hay que tocar a la figura de Rivera. Otros, que tienen un corte más ballista, no les molesta para nada que existan críticas hacia lo hecho, y otros, por último, lo justifican, ¿no? En el caso de Sanguinetti es muy particular porque él llega hasta a negar, ¿no?, en una entrevista que ha sido repetidas Sanguinetti veces mostrada. no hará ni un mes que dijo así a la televisión, no, eso se ha dicho, eso se ha querido llevar así, pero en realidad eso no fue un genocidio, fue una batalla. Sí, Lo por que eso pasó con los indígenas, eso fue una batalla, lo cual es la versión totalmente diferente, equivocada, pero él Bueno, sostiene que es una batalla. en su momento se sostuvo incluso de que no había habido un exterminio, sino que lo que hubo fue que ellos murieron por enfermedades, lo cual tampoco deja de ser cierto en parte, ¿no? Es decir, siempre se juega un poco con las palabras, es un hábil político, eso nadie lo puede dudar, pero más allá de eso, yo creo que más allá de la cuestión de partidos políticos, se trata también de posturas dentro de esos partidos políticos que son particulares, ¿no? Está la de él, pero dentro del mismo Partido Colorado hay mucha gente que también no lo piensa así. Hay varios escritores que son militantes, incluso del Partido Colorado, que no lo ven así. Uno
de los libros, también, de los primeros libros que hubieron sobre este tema indígena en Uruguay. Es parte de Óscar Padrón Fabre, que sí, también es colorado y militante, ¿no? Duraznense él, reivindicó en su momento la presencia indígena en el Uruguay, y por lo tanto pasó a hablar de Salsipuedes también. Entonces, digamos que yo no encontré problemas mayores con respecto al tema, pero ahora lo voy a hermanar con otra temática, y que encontré en mi trabajo de tesis, ¿no? Yo en mi trabajo de tesis, obviamente, fue mucho más amplio que el tema de Salsipuedes, y que el tema de lo ocurrido históricamente, con el ocaso, digamos, de los charrúas, bajo esa forma en todo caso. Mi trabajo, o sea, en francés se llama Uruguay, una nación de extremo occidente, en el espejo ese es el título del libro, mejor dicho, que es más simple, en el espejo de su historia india. Es decir, me interesó a mí trabajar sobre la relación al indio en Uruguay, tanto desde el punto de vista de la historia como desde el punto de vista de la antropología, es decir, yendo a ver los movimientos que surgieron a partir de los años 90 y que reivindican su ascendencia indígena, que reivindican una revisión histórica en el Uruguay, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó, o sea, a lo largo de todo ese trabajo, que fue un trabajo a su vez de investigación, con trabajo de campo, con muchas entrevistas, pero también de consultación de archivos? Es que encontré una relación entre las representaciones vinculadas a la época digamos, del nacimiento del Uruguay, con esa represión que se tuvo con los pueblos nativos en ese momento, y todo lo que se callaba en Uruguay y relativo a lo llamado historia reciente, y que está también envuelto en un manto debido a esa famosa ley de caducidad. ¿A qué voy con esto? Es decir, una relación que yo no la busqué, es decir, no es una relación que yo encontré curiosamente cuando entrevistaba a las personas, errores que volvían al desgravar, encontraba que la gente confundía esas épocas, que encontré por ese lado, que encontré porque los mismos actores, me di cuenta que muchos de los que estaban involucrados en movimientos de reivindicación indígena eran personas que políticamente también habían estado o involucrados o, digamos, eran simpatizantes de todas formas de quienes se opusieron a la dictadura militar. Y por último, porque hay ciertos elementos simbólicos que vamos a encontrar y que van a ser instrumentalizados justamente, que van a ser el tema de los desaparecidos, el tema del silencio, el tema de la censura y sobre todo el tema del secreto. Este último tema del secreto es un secreto que se va a mantener hasta el siglo XX a través de un secreto en los manuales, es decir, un secreto en la historia oficial y en lo que más transmite la historia oficial, que son los manuales escolares, puesto que durante más de 120 años no se habla de Salsipuedes en los manuales, y a su vez en las familias. Es decir, es un secreto que se nutre de esas dos cosas, las mismas familias descendientes que van a callar su origen indígena. Y eso es algo que pude encontrar, al cual llamé una resonancia amnésica, es decir, un efecto de resonancia. Existe un fenómeno que se llama la resonancia simpática, que es un fenómeno físico, que hace que, por ejemplo, cuando dos cuerdas de guitarra van a vibrar a la misma frecuencia, una de las dos puede vibrar sin que haya contacto físico, sin que uno la toque, ¿no? Todos aquellos que son guitarristas conocen, afinando la guitarra. Bueno, en este caso parecería que la memoria también, en cierto momento funciona así, es decir, hay la memoria episódica, es decir, aquella memoria de todo lo que hemos vivido en la vida, viene a vibrar con la memoria, en este caso, semántica, es decir, aquella de todo lo que venimos a aprender en la historia, en los libros de historia, etcétera, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que quería comentar, que yo creo que quizás va en el sentido un poco de tu pregunta sobre qué significa y qué significó en ese momento trabajar sobre este tema, que era un tema en parte tabú, y que yo creo que ese tabú en su momento no era tanto el tabú lejano de hace 200 años, sino también un tabú cercano vinculado al hecho de que había ciertas cosas de las cuales todavía no se podía hablar, que por suerte de a poquito se está haciendo. Estos días acaban de decir justamente que, diciendo, el primer genocidio en Uruguay
fue el de Salsipuedes. O sea que estaban vinculándolo precisamente a toda esta historia pasada, digamos, de la dictadura. Sí, hay puentes, digamos, pero son puentes simbólicos, o sea, no son puentes de causa-efecto. Si bien algunos lo hacen, ¿no? Porque encontramos actores que son, a ver, instituciones que estaban en su momento, que están ahora. No podemos negar que la primera operación militar del ejército uruguayo está dirigida en esas operaciones, ¿no? A eliminar el problema indígena. Ahora, a su vez, lo podemos también, todo eso, matizar, porque no se trató, yo creo, en todo caso, mi posición, lo podría hablar con otros historiadores que no piensan lo mismo que yo. Yo no creo que en ese momento el problema haya sido específicamente el indio en sí, sino más bien aquel que estaba fuera de la ley. En mi trabajo intento un poco, porque tenemos una cantidad de etnónimos, ¿no? En la historia uruguaya, Charrúa, Chanague, Noa, etcétera. Bueno, y muchos más si vamos más allá en el tiempo, ¿no? Martidanes, Boanes, bueno, etcétera. Yo creo que van a haber tres periodos históricos, y tres indios distintos en el tiempo, que incluyen dentro de ellos varias etnias y varios idiomas. Uno que es un indio salvaje, digamos, que es aquel con el cual se supone que se habría encontrado Solís, pero bueno, es el primero, es la primera imagen que vamos a encontrar en la literatura, en los relatos, pero también en todo lo que se va a escribir después, ¿no? Extempore. Va a ser ese indio salvaje. Después vamos a tener otra figura que va a ser el indio fuera de la ley, es decir, el indio dueño del desierto, y ese es el que va a combatir el Estado uruguayo. Es importante recordar que en toda América, quienes realmente van a combatir y en gran parte exterminar por las armas a los pueblos indígenas, no fueron los conquistadores españoles, fueron precisamente los estados americanos cuando ellos se independizaron, porque ellos sí tenían la necesidad de controlar realmente sus fronteras. Entonces, ese va a ser, y bueno, el último indio, después de ese indio que llamé frontera, ¿no? Indio salvaje, indio frontera, es el indio nacional. El indio nacional, para mí, es un indio que se va a elaborar dentro de la literatura y dentro de las artes plásticas, con figuras como Blanes, como Zorrilla, los dos, Zorrilla, ¿no? Y bueno, que va a surgir a fines del siglo XIX. Y fines del siglo XIX, que es el momento en el cual Uruguay realmente construye una identidad propia, en una cierta urgencia, porque hay que afirmar el Estado-Nación Uruguay, que viene de una guerra grande, y hay que encontrar, que dura durante años, se opone, ¿no? Hasta al pueblo entonces presente en el territorio, y que lleva a elaborar y reunir, digamos, público en torno a figuras que fueran unificadoras. Ahí es que encontramos. Es interesante ver cómo las dos grandes figuras unificadoras que van a pasar a ser como mitemas nacionales surgen de una inversión. Una de ellas es Artigas y la otra son los charrúas. Si por un lado Artigas pasa de contrabandista, etc., bueno, había que buscar a alguien que no fuera ni blanco ni colorado, y ahí se va a reivindicar la figura de Artigas. Y por otro lado, el indio charrúa, que es un indio totalmente recuperado de las visiones europeas, ¿no? El indio charrúa que el Tabaré, por ejemplo, o el que nos van a pintar en ese momento, no corresponden para nada con lo que fue la realidad indígena del Uruguay, e incluso con los indios que todavía en ese entonces habían, porque todavía a finales del siglo XIX habían familias que seguían viviendo en la campaña en Uruguay, y que eran, digamos, que mantenían incluso hasta el idioma. Entonces, es otra construcción. Ese va a ser el indio nacional, ¿no? Que va a dar lugar a una cantidad de relatos y a toda una construcción también a posteriori. Brevemente, digo, Tabaré era un indio medio rubión, de ojos claros, y era cristiano, lo cual para Zorrilla era fundamental, ¿no? El taimado, el malo, era Yamandú, ¿no? Medio como el demonio. Hay como una antinomia ahí, Cristo y el diablo, ¿no? Sí. Muy de Zorrilla en la construcción, y además arma un entrevero bárbaro porque en realidad todos esos nombres eran todos guaraníes, más que charrúas, pero él los vende como charrúas, ¿no?
es un lío medio como descomunal ese que plantea Zorrilla con el Tabaré, y que además, digo, fue como de todos modos, dio lugar a canciones, ¿no? Como la de Tabaré Echeverry, que iban en el sentido de reivindicar al indígena, ¿no? Cualquier indígena. Que inventó Zorrilla, bueno, fue bueno para que por lo menos los músicos y los poetas se inspiraran y dijeran, bueno, estamos con los indios, ¿no? A pesar de que, bueno, era... Él se inspira, Nelson, de un viaje que hace en Chile, Zorrilla, en el cual un cura le habla de que existían unos indios que tenían los ojos azules. Y él se inspira de eso para Tabaré, en parte. Por otra parte, hay cartas del propio Zorrilla, intercambios también con Blanes, en los cuales afirman su voluntad nacionalista, es decir, no son obras surgidas de una voluntad puramente artística, tienen una intención detrás, y que es la de nutrir lo que obviamente será el autor también de una leyenda patria, de cierta manera, es decir, se trata de eso. Y yo agregaría quizás ahí, no sé si es una discrepancia tan grande, pero de todas formas, es mi punto de vista, yo creo que Tabaré muere no por ser indio, Tabaré muere por ser infiel. Tabaré muere porque es mestizo, mucho más que por ser indio. Es decir, es ese el peligro para, digamos, lo que a él le conduce a la muerte, y por lo tanto lo que condena a aquel que se quiere identificar, no es tanto la identidad del otro, sino es el otro dentro de la propia identidad. A ver, es ese mestizaje, es ese hecho de estar adentro y estar afuera a la vez. Cosa que encontramos, siempre que encontramos alguna forma de poder, no hay cosa peor que eso. Es el traidor, es el traductor, es aquel que va y viene, ¿no? Es esa figura. Y en el Uruguay es algo que lo vamos a ver muchas veces en la literatura como algo de cierta manera combatido. No es casualidad, porque gran parte del Uruguay ha sido y sigue siendo en parte un territorio de frontera. Me refiero a eso, que la frontera uno puede imaginarla como una línea divisoria, pero también lo puede imaginar como un espacio. Y gran parte del Uruguay es un espacio de frontera. Y entonces eso era algo que también desde el punto de vista del imaginario había que, de cierta manera, trabajarlo y formarlo. Y bueno, esa es la interpretación que yo tengo sobre todo es esa, ¿no? Obviamente que sí, Zorrilla tiene un mensaje religioso importante, ¿no? Que lo vamos a encontrar en los manuales escolares, los famosos manuales del hermano Damasceno, por ejemplo, ¿no? Los cuales vamos a encontrar muchas veces, reiteradas veces, mensajes claramente religiosos que dicen que, bueno, nosotros uruguayos somos, por suerte, descendientes de español y por lo tanto, hijos de Dios, dejando afuera a los demás, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que está vinculado al mestizaje y al hecho de que tú no tienes acceso, no puedes tener por ese mestizaje acceso al más allá de los cristianos, ¿no? Y ese es un problema para Tabaré, y que después vamos a encontrar dentro de la construcción también del Estado laico uruguayo. Vamos a ver una continuidad, es decir, eso va a seguir funcionando, porque tú puedes ver que la mayoría de las instituciones, o de los rituales, mejor dicho, que instituciones laicos, acabo de ver a mi hija que volvió de la escuela ahora, por ejemplo, esa famosa jura de la bandera, promesa de la bandera, están reproducidos a partir de esquemas que son esquemas católicos, ¿no? Como lo es el bautismo y la confirmación, por ejemplo, ¿no? Y vamos a encontrar eso, ¿no? Los mismos símbolos patrios, todo eso vamos a encontrar, porque es más fácil, obviamente, digamos, adaptarse a lo que ya en las estructuras mentales de la población está presente. Ana. Hola a todos. Dos cositas puntuales. Una, que bueno, ya que hablaba Nelson de los nombres, me llama la atención María Micaela y Logan Tacuabé, tú decías. ¿De dónde salen esos nombres? ¿Fueron impuestos? Y la otra pregunta, creo que fuiste tú que averiguaste que Tabaré se escapa y se va, no sé si es a Lyon, a dónde es que se va, ¿no?
Si nos podías contar un poco cómo fue todas esas averiguaciones. Sí, cómo no. De los nombres, o sea, es justo lo que decía Nelson hace un rato, ¿no? La utilización de nombres guaraníes, pero también hay mucho nombre, y eso es un punto interesante, ¿no? Que va a recuperar Zorrilla, pero sobre todo que van a recuperar muchos historiadores, y eso es menos, es algo menos bueno, diría, menos correcto en todo caso, que es todo lo que surge del libro, ¿no? La Argentina, ¿no? Que es un libro del siglo XVII, principio del siglo XVII, de Martín Barco del Centenera, porque ¿qué pasa? Todos estos grupos van a tener en realidad muy pocas descripciones. Entonces, se va a utilizar y se va a diluir de cierta manera lo poco que se sabe. Entonces, se va a recurrir tanto a fuentes de descripciones históricas por parte de misioneros, por parte de viajeros, como se va a recurrir a obras literarias. Entonces, hay muchos nombres que van a aparecer en Tabaré, son nombres utilizados ya por esa obra, ¿no? De Martínez Barco Centenera, que se llama La Argentina, de 1601, si no me equivoco. Entonces, yendo ahora para contestar a tu pregunta más específicamente, ¿no? Sobre Tacuabé, que tiene un nombre charrúa. Ese Tacuabé viene de Gaspar Tacuabé, que fue no viene de ahí, pero hubo otro gran indio conocido que se llamó Gaspar Tacuabé, que fue rebelde en territorio hoy brasileño, y que era guaraní. De hecho, el mismo Tacuabé, todo parece indicar, por el hecho de que él hablara también perfectamente guaraní, español y charrúa, de que él fuera mestizo, lo cual no sorprende. O sea, estamos hablando de 1830, ya hace varios siglos que se llevan adelante mestizajes interétnicos, no únicamente con blancos, sino también entre los propios grupos indígenas, en particular esto debido a las reducciones jesuíticas, en las cuales no, si bien nosotros las conocemos por el nombre de reducción Guénot, reducción esto, reducción, ahí mismo ya hubo mestizaje. Entonces, cuando intentamos hacer esas cartografías étnicas, yo creo que muchas veces estamos exagerando un poquito, imaginando que esas distribuciones étnicas corresponden a algo fijo en el tiempo, que no se movería y que serían un poco como los mapas de los países hoy, cuando entendemos perfectamente que los mapas de los países hoy no corresponden al movimiento de las personas, sino en este caso no estaríamos sufriendo una pandemia como la que sufrimos, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, Tacuabé, no, que yo sepa, en León, yo el último rastro que tengo de él escrito es esa acta de difunción de la niña donde él aparece, ¿no? Y si aparece como Laurent Tacuabé, es que es un acta de nacimiento uruguaya que tenemos, que conocemos por el trabajo de José Joaquín Figueira. Él se llama Laureano Tacuabé Martínez. María Micaela Guyunusa también tenemos el acta de nacimiento, y efectivamente se llamaba así María Micaela, es porque generalmente se les daba nombres cristianos, por así decirlo, a quienes eran indígenas, de la misma forma que se les daba a quienes eran esclavos, generalmente el nombre de los dueños de esos esclavos, que no deja de ser una forma de dominación, ¿no? Pero esa es la explicación. Después yo no sé, lo que no sabemos, ¿no? En todo caso, es si, al igual que en otros pueblos, se da la situación de que las personas tengan varios nombres. Tengan varios nombres en función de que estén en una situación de tipo, algunos tienen nombres de guerra, tienen nombres secretos, pueden cambiar de nombre durante su vida en el marco de rituales particulares. Eso lo ignoramos, en todo caso yo lo ignoro, y para, en particular el caso de Tacuabé. Y por último, él aparece, de Laureano pasa a Laurent, ¿no? Que es el mismo nombre afrancesado, digamos. Yo pienso, pero esto estamos desde lo totalmente hipotético, ¿no? Que él debió aprender francés bastante rápido. Él debió aprender francés bastante rápido porque una persona que habla varios idiomas, y él era el más joven también, tenía 23, 24 años, si mal no recuerdo ahora en el momento del último documento que tenemos de él, es una persona para la cual es más fácil también aprender idiomas y más fácil adaptarse. Entonces, claro, le iba a ser para él mucho más fácil desde un punto de vista social, de moverse y de encontrar trabajo digamos, de desenvolverse en una sociedad francesa con un nombre francés,
que con un nombre que enseguida iba a llamar la atención. Por otra parte, quizás todavía también estaría, de cierta forma, al menos evitando ser encontrado por quien en su momento los exhibió. En cuanto a tu presencia hoy, chapó, maestro, gracias, eternamente agradecido. Fue una clase magistral, realmente. Y le agradezco al taller la posibilidad de haberte escuchado todo este rato, porque la verdad fue muy bueno. Así que, de mi parte, nada. Aplauso para Darío. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, que...